Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era el padre de Eri? O, Out of Place on, Out of Sorts. O su traducción al español fuera de lugar y fuera de clase. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Serendipity's Stock Exchange. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 38. La lucha de Tarisu, parte 3. Scourge no podía entender lo que estaba viendo. El niño verde estaba desplomado en el suelo. Estaba prácticamente muerto. El villano se quedó mirando la sangre y el licor negro en el suelo. No había ninguna duda. Era su veneno. ¿Cómo lo hizo? ¿Tiene algún poder antiveneno? ¿O simplemente puede manipular su sangre? ¿Cuántos poderes tiene este chico? ¿De verdad solo tiene un don? Deku se paró frente a él, mirándolo fijamente pero inmóvil mientras chispas y zarcillos oscuros rodeaban la forma del héroe. Me preocuparé por eso después. Primero tengo que salir de aquí, lo que significa acabar con este chico para siempre. Scourge apretó los dientes. ¿Y qué? ¿Crees que solo porque puedes disparar mi veneno estás a salvo? Te voy a poner tanto veneno que no podrás expulsarlo todo. El villano atacó al joven héroe. Deku permaneció inmóvil y tranquilo mientras Scourge se abalanzaba sobre él. ¿Por qué está parado ahí? Con un rugido, el hombre escorpión lanzó su aguijón hacia adelante. Pero antes de que el ataque pudiera aterrizar, varios zarcillos salieron disparados del tobillo derecho de Deku, envolviéndose alrededor de la punta de la cola del villano y tirando del aguijón hacia el golpe de las suelas de hierro del héroe. Con un gruñido agudo, el niño balanceó su pierna en un destello de relámpago. Grieta. Grac. El golpe de hierro se estrelló contra el aguijón, rompiéndolo por completo mientras Scourge se tambaleaba y saltaba hacia atrás para crear distancia mientras se curaba la cola herida. Mierda. Me ha provocado, pero no pasa nada. No es la primera vez. Mi aguijón siempre vuelve a crecer, solo necesito esperar unos días. Scourge levantó la vista y vio la sonrisa confiada en el rostro de Deku mientras le gruñía al héroe. ¿Crees que solo porque tienes mi aguijón se acabó? Todavía tengo muchas maneras de matarte. El villano se puso a cuatro patas y sus garras arañaron el suelo de mármol mientras se lanzaba hacia adelante. Deku se colocó en posición mientras el villano volaba hacia él. En lugar de los 4 grandes tentáculos que había usado hasta ahora, una docena de látigos más pequeños rodearon al héroe mientras los enemigos colisionaban. ¡Bam! Scourge intentó un golpe que fue interceptado por una patada de Deku con los látigos envolviéndose alrededor de la garra del villano. El villano gruñó, mirando la multitud de zarcillos. ¿Intentando algo nuevo, eh? No te salvará. El héroe esbozó una sonrisa. Ya veremos. Se intercambiaron puñetazos y patadas en un torbellino de golpes. Smash. Golpe. Bam. Aunque la pelea apenas había comenzado, Scourge notó que algo era diferente. El chico se movía cada vez más rápido. Para empezar, Deku ya era rápido. Pero Scourge había podido seguirle el ritmo al chico. Rayos. El villano incluso lo superó hace poco. Ya no lo duda más, el niño cree que no tiene por qué preocuparse sin mi aguijón, el pequeño cabrón. A medida que avanzaba la pelea, las cosas solo empeoraron para Scourge. Esos diminutos tentáculos le causaban un dolor inmenso. Deku había pasado de intentar golpearlo o sujetarlo con los tentáculos a simplemente usarlos para hacer tropezar a Scourge a cada paso. Cada vez que el villano Pantera atacaba, los látigos negros desviaban su golpe lo suficiente para que Deku lo esquivara, o simplemente sacaban al héroe del camino cuando Scourge pensaba que había una abertura.
Lo que les faltaba a los zarcillos en fuerza individual, lo compensaban con su gran número, atacándolo constantemente desde un punto ciego mientras se concentraban en Deku. Así que no podía simplemente atraparlos a todos como antes. Estúpidos pedazos de mierda. El joven héroe estaba usando astutamente sus habilidades para compensar su falta de experiencia, pero para gran gratitud del villano, al menos todavía estaban en un punto muerto. Deku había intentado asestarle una patada con sus suelas de hierro varias veces, pero Scourge había logrado esquivarlas hasta el momento. Sabía que recibir ese puñetazo de nuevo sería devastador. Pero lo que comenzó como simples desvíos se convirtieron cada vez más en errores cercanos para el villano. El pasante estaba aprendiendo. No puedo permitir que esto siga así. Scourge se dio por vencido en sus intentos de defenderse y lanzó un puñetazo salvaje con su enorme puño quitinoso. Vio zarcillos envolverse alrededor de su brazo, tratando de apartar el puño, pero el villano había puesto gran poder detrás de este golpe, haciendo que los látigos fueran inútiles. Golpe. El villano sonrió cuando sintió que su puño hacía contacto, pero cuando retiró el brazo, su rostro se transformó en incredulidad. Deku, bajando el brazo que usaba para bloquear, sonrió con total impasibilidad. ¿Eso es todo? El villano dio un paso atrás. Scourge no lo podía creer, ese ataque fue suficiente para convertir las rocas en polvo. ¿Qué demonios? Lo que el villano no vio fue lo que Izuku hizo con One for All. Después de aprender sobre las capacidades defensivas del Kirk, el héroe en entrenamiento pensó mucho sobre cómo podría aplicar mejor la característica sin hacerse daño. Obviamente, porcentajes más altos reducirían el daño entrante cuanto más alto subiera, pero luego tendría el problema del calor debido a la rápida circulación sanguínea. Al final, eso llevó a Izuku a tener la idea de replantear su forma de realizar los golpes con RC. Así como había aumentado temporalmente hasta un 20% para lanzar un ataque antes de volver a desactivarlo para evitar que sus músculos se bloquearan. Podía reducir el daño que One for All causaba con el calor al potenciar temporalmente una parte de su cuerpo antes de que un ataque impactara sobre ella y luego detenerse inmediatamente después. Por supuesto, fue mucho más fácil decirlo que hacerlo. Primero, había que elegir el momento oportuno. Si era demasiado pronto, se perdería todo el propósito de reducir el daño. Si era demasiado tarde, Izuku recibiría un tendedero. En segundo lugar, tendría que predecir en qué parte específica de su cuerpo impactaría el ataque. Esto era complicado, pero también importante. Cuanto menor fuera el área de su cuerpo potenciada, menor sería el daño general causado por su don. Obtener una de las dos cosas correctamente durante una pelea acalorada era bastante complicado sin tener que considerar ambas. Pero afortunadamente Izuku no tuvo que hacerlo. El látigo negro y su sistema automático de apuntado y tiro resolvieron el segundo problema. El chico solo necesitaba usar sus látigos para alterar el ataque de su oponente lo justo para saber dónde impactaría. Obligando efectivamente al oponente de Izuku a atacar donde él elija. Después de eso, el resto fue cronometrar y aumentar One for All al 40% en un instante. Por supuesto, aunque había resistido el golpe de Scourge, todavía había un dolor sordo en el brazo de Izuku, aunque no podía decir si era por One for All o por ese golpe. Pero el joven héroe sonrió aún así. ¿Por qué? En las propias palabras de Ryuko, si logras que tu oponente crea que eres invencible, entonces prácticamente habrás ganado. Y así continuó la lucha, y Scourge estaba sintiendo la presión. La pelea había comenzado con una proporción relativamente pareja de intercambios de golpes, pero la brecha se estaba haciendo cada vez más grande. Lo que antes era un intercambio de ataques de 1 a 1 se convirtió en un intercambio de 1 a 2, luego 1 a 3, antes de que una combinación de 4 golpes impactante cayera sobre Scourge antes de que pudiera siquiera reaccionar. Bam, bam, bam. Deku asestó 3 golpes poderosos pero rápidos en el estómago de Scourge antes de terminar con una patada giratoria, enviando su suela de hierro a estrellarse contra la mandíbula del villano. Grieta. GRRK. Scourge apretó los dientes al sentir que trozos de su caparazón se desprendían y su mandíbula se dislocó mientras giraba hacia el suelo y caía de rodillas. Mierda. A un lado, los rehenes miraban con asombro, prácticamente al borde de sus asientos proverbiales, mientras un simple pasante estaba derribando a un villano de rango A. Scourge levantó la vista desde su lugar en el suelo y miró fijamente a Deku.
El héroe le devolvió la mirada. Se acabó. Ríndete. El villano sentía que se estaba volviendo loco. La pelea había empezado bastante bien, pero la velocidad a la que el chico mejoraba era descomunal, las técnicas que Scourge usó al principio ya no funcionaban. Uno pensaría que Scourge también estaba mejorando, aprendiendo cómo peleaba Deku a pesar de que el niño cambiaba su estilo de pelea, pero el villano estaba entrando en pánico y cometiendo más y más errores a medida que pasaba el tiempo, en gran parte gracias a cómo Deku parecía ignorar todo lo que se le arrojaba. Lo que parecía tierra que Scourge podía pisar de alguna manera se había convertido en una montaña imponente, proyectando una sombra larga y amenazante que amenazaba con consumirlo. No, así no, no a un maldito interno. El villano puso su mandíbula en su lugar antes de saltar con todas sus fuerzas hacia uno de los pilares. Rebotando de un pilar a otro, Scourge puso todo su poder en brazos y piernas, ganando velocidad mientras giraba alrededor de Deku, hasta convertirse finalmente en un borrón. Veamos cómo se las arregla. No podrá ver mi ataque. Esta técnica consistía en hacer que su oponente lo perdiera de vista antes de lanzar un golpe sorpresa, un movimiento que ya había utilizado antes con gran éxito, pero esta vez estaba sucediendo algo extraño. ¿Por qué ese niño está quieto? ¿Y por qué tiene los ojos cerrados? El villano no entendía por qué Deku nos molestaba en seguir sus movimientos, como si estuviera concentrado en otra cosa. Pero si el becario iba a facilitarle el trabajo, Scourge no iba a mirarle los dientes a caballo regalado. El veloz hombre pantera dejó de dar saltos al colocarse en el pilar justo detrás de Deku. Golpeando con sus botas al constructo, Scourge giró su cuerpo como un sacacorchos antes de lanzarse en espiral contra el linterno verde, dejando una grieta en el pilar por la fuerza de su salto. A ustedes, héroes, les encantan sus supermovimientos. Prueben los míos. Utilizando la fuerza de su giro, Scourge hizo girar sus garras a su alrededor, creando este vórtice oscuro y cortante, disparándose hacia Deku a gran velocidad. Destrituradora salvaje. Scourge rugió justo antes de que el ataque estuviera a punto de aterrizar, pero en una demostración de tiempo de reacción y agilidad inhumanos, chispas verdes volaron mientras líneas similares a magma recorrían su cuerpo, Deku evadió en un remolino mientras el villano volaba a su lado sin hacerle daño. Todo transcurrió en cámara lenta para Scourge, asimilándolo todo con los ojos desorbitados. Lo esquivó. Mientras el villano seguía desviándose del objetivo, sintió que algo se le envolvía en los tobillos. Mirando hacia atrás, Scourge vio los zarcillos negros de Deku listos para arrastrarlo de vuelta. ¡Oh, mierda! Ven aquí. Deku detuvo el vuelo de Scourge con un poderoso tirón, haciéndolo caer de cara al suelo antes de atraparlo rápidamente como a un pez, arrastrándolo por la superficie jaspeada. Mientras se deslizaba hacia el héroe, el niño lo sujetó con un alfiler de libro de texto mientras fusionaba todos sus zarcillos en uno y lo envolvía alrededor de sus muñecas, uniendo las manos de Scourge con un aura verde y crepitante. El chico miró fijamente al villano que forcejeaba. Lo repito. Ríndete. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo esquivaste? La mirada del chico se relajó un poco. Puedes agradecerle a mi senpai por eso. Aprendí que cuando tu oponente intenta desaparecer y atacar, ya sea por pura velocidad o atravesando objetos sólidos, el resultado siempre es el mismo, intentan atacarte por la espalda. Los ojos de Scourge se abrieron de par en par. ¿Eso es todo? Incluso si el niño supiera de dónde vendría el ataque, aún necesitaría saber cuándo ocurriría el ataque en primer lugar, y sus ojos estuvieron cerrados todo el tiempo, y fue entonces cuando golpeó al villano. Estaba escuchándome mientras saltaba del pilar. ¿Qué demonios es este niño? Los zarcillos se apretaron alrededor de la muñeca de Scourge mientras el héroe hablaba. ¿Ahora, te rendirás? Aún puedes cambiar tu vida y expiar lo que has hecho. El villano lo miró con incredulidad antes de reírse con tristeza. ¿Compensar lo que hice? ¿Qué demonios te hace pensar que querría hacer eso? Creo firmemente en las segundas oportunidades, tú no eres la excepción. Scourge puso los ojos en blanco. Eres demasiado ingenuo, chico, en sentido figurado. El villano se dio cuenta de que aún podía mover la cola y comenzó a tramar un plan mientras su rostro se volvía nostálgico. ¿Quieres saber la historia de cómo maté a alguien por primera vez? En primer grado, tuve un profesor que no me gustaba mucho. La verdad es que me cabreó tanto que, furioso, terminé picándole con la cola, murió poco después.
Deku frunció el ceño. Y a ver si lo adivino, ¿eso arruinó tu vida y te convirtió en un villano? Scourge se rió. Oh, no, solo tenía 5 años. Lo trataron como un accidente porque, al parecer, era demasiado joven para ser responsable. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo me convertí en villano? Sencillo. En ese momento, me di cuenta de algo. La mayoría de los niños probablemente estarían traumatizados de alguna manera, tendrían miedo de estar cerca de la gente o incluso de su propio don, pero ¿sabes lo que me pasó por la cabeza? El villano sonrió mientras el héroe tenía una sensación repugnante. ¿Cuántas veces podré salirme con la mía? ¿De cuántas personas que odio podré librarme sin ser castigado? Deku tragó saliva, demasiado distraído por la historia como para notar que la cola de Scourge se deslizaba a su posición. Y así continuó mi vida, pasaron los años, y maté a tanta gente en secreto. Claro, me volví más astuto con el tiempo. Perdía la cabeza al matar, y también cómo y dónde. De lo contrario, la gente me habría notado picando a diestro y siniestro, y no podría deshacerme de todos los que me molestaban. Me habría vuelto demasiado sospechoso. A veces me conformaba con picar a algún indigente que nadie recordaría, solo para desahogar mi frustración. Deku miró al villano con disgusto, su agarre temblaba con una ira apenas disimulada hacia el cuerpo del hombre escorpión. Scourge simplemente sonrió en respuesta. Oh tilde, reconozco esa mirada. Me recuerda a cuando mis padres se enteraron, tenía 14 años. Un detective se puso listo y empezó a relacionar todos los asesinatos con mi primera muerte, dándose cuenta de que era el mismo veneno, vaya. Déjame decirte que no hay nada como la sorpresa en la cara de unos padres al darse cuenta de que han estado criando a un asesino en serie durante los últimos años. La sangre del chico hervía. Deberías haber recibido cadena perpetua, ¿qué pasó? ¿Cómo estás aquí? Sencillo, la policía aún no estaba completamente segura de que fuera yo. Mi veneno es muy similar al de muchos otros asesinos. Así que solo el detective y su compañero vinieron a ver a mis padres y confirmar sus sospechas, fue un error. Los maté a todos. El héroe no quería creer lo que oía. ¿Te refieres a los 2 detectives? Scourge volvió a sonreír con sorna. No, todos. Deku se quedó paralizado. ¿No hiciste? Ah, sí tilde. Papá cayó con bastante facilidad, pero mamá opuso una resistencia brutal, aunque supongo que fue porque se había entrenado muy duro para ser una heroína profesional antes de sentar cabeza. Me dio un poco de pena tener que matarlos. No aceptaban un no por respuesta. Dijeron que tenía que ir con la policía, que estaban muy decepcionados. El villano resopló sarcásticamente antes de continuar. Solían ser un gran apoyo. Mamá incluso dedicó mucho tiempo a entrenarme para que algún día yo también pudiera ser profesional. También dudaba mucho al pelear conmigo, qué lástima que no me importara y usara todo ese entrenamiento en su contra. Deku apretaba los dientes, su rostro reflejaba indignación. Te mereces algo peor de lo que te va a pasar, pero al menos me da satisfacción saber que te pudrirás en el tártaro. Scourge sonrió con gran orgullo. De verdad. Deku casi no notó que la cola de Scourge se movía para golpearlo. Incluso sin el aguijón, era un poderoso garrote improvisado. El héroe se vio obligado a esquivarlo y su control sobre el villano se aflojó cuando Scourge aprovechó para levantar la pierna y patear, alejando a Deku. El chico resbaló hacia atrás en el suelo de mármol mientras el villano se ponía de pie de un salto, levantando las manos aún atadas. ¿Qué tal un poco de tu propia medicina? Deku vio que Scourge estaba a punto de tirar de los tentáculos. El chico estuvo tentado de simplemente deshacer la atadura, pero las palabras de Ryuko le vinieron a la mente. Examen sorpresa, si un villano te atrapa así, ¿cómo saldrás? Con una sonrisa oculta, Deku simplemente dejó que el villano lo atrajera. Mientras el héroe era arrastrado por la habitación, saltó, dándose vuelta mientras apuntaba con los pies hacia Scourge, retrayéndose sobre su látigo negro para lanzarse como un cohete hacia el villano. Para cuando Scourge se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Mie. Grieta. Las plantas de ambos pies de Deku impactaron contra el rostro del villano. Grandes porciones del rostro del escorpión se rompieron mientras Scourge sentía su cerebro rebotando dentro de su cráneo. Rak. El villano se tambaleó hacia atrás y sufrió una fuerte conmoción cerebral mientras apenas se mantenía en pie con una mano cubriéndose la cara.
Deku se dio la vuelta y se lanzó hacia atrás desde la cara de Scourge para ganar distancia nuevamente mientras el chico devolvía completamente el látigo a su cuerpo. No voy a repetir esto otra vez. Hazlo más fácil para ti y ríndete. Yo, soy un villano de rango A. No voy a perder contra un maldito niño. Con sangre goteando de las grietas de su rostro, Scourge se abalanzó como un loco sobre el héroe. Mientras el villano lanzaba un fuerte gancho de derecha, Deku se inclinó hacia atrás y la mitad superior de Scourge se extendió sobre él mientras el héroe seguía con una patada giratoria directo al pecho del escorpión. Uf. Lanzándolo alto al aire. Deku aterrizó de una voltereta hacia atrás en un aterrizaje de 3 puntos mientras miraba al villano, elevándose hacia el techo. Te lo advertí. El joven héroe corrió hacia uno de los pilares antes de correr a lo largo de él, convirtiéndose en una mancha verde para encontrarse con el villano en el aire. Luego, como una máquina de pinball, Deku rebotó de pilar en pilar mientras se estrellaba contra Scourge. Golpe, golpe, golpe. Y encima, golpe, golpe, golpe. Y otra vez. Golpe, 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 golpe. Suspendiendo al villano en alto con los golpes, todo lo que Scourge podía hacer era girar una y otra vez con cada impacto en su cuerpo. El hombre pantera ya no podía distinguir arriba de abajo, mucho menos desde donde Deku lo atacaría a continuación. Podía sentir su armadura agrietándose por todo su cuerpo, poco a poco iba perdiendo la conciencia mientras el héroe lo derrotaba. Sin embargo, a pesar de esto, hubo un extraño momento de claridad mientras Scourge pensaba para sí mismo. ¿Por qué siento que, algún día seré yo quien alardee de que me crucé con él? El villano entonces notó la leve sensación de zarcillos envolviéndose alrededor de su cintura cuando vio a Deku saltar alto sobre él. Las chispas volaron cuando el héroe arrastró la punta de su suela de hierro por el techo y un rayo verde rodeó su forma mientras su pierna se elevaba en el aire. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Scourge cuando lo último que vio antes de despertarse en la cama de un hospital de la prisión fue una mirada amenazante del héroe, cuyo talón cayó con un estruendo como un trueno mientras rugía. Manchester Smash. Auge. Scourge fue enviado a toda velocidad al suelo, pero antes de que el villano pudiera estrellarse, Izuku tiró con fuerza de los látigos alrededor de la cintura de la pantera, ralentizando su descenso y asegurándose de que no hubiera un cráter enorme en el suelo. Con un sólido golpe sordo, Scourge golpeó el suelo mientras Izuku aterrizó poco después. El niño inspeccionó rápidamente al villano para asegurarse de que no se excediera y que Scourge se mantuviera abajo. Bueno, solo está inconsciente. La policía se encargará del resto cuando todo esté resuelto, debería atarlo con algo para mayor seguridad, y a los demás villanos también. Después de revisar su herida de puñalada para asegurarse de que no sería un problema, Izuku finalmente dio un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que había derrotado a un villano fuerte él solo y su cuerpo estaba básicamente bien. Menos un pequeño agujero en el abdomen. Y tal vez todavía quede algún veneno que probablemente debería revisar un médico más tarde, solo para estar seguro. A pesar de esas preocupaciones, Izuku se permitió una sonrisa orgullosa. Lo hice, y Manchester Smash funcionó por una vez. Cortejar. Sí. Vamos, Deku. Eso fue increíble. Dios mío. El mejor día de depósito de la historia. El joven héroe se giró y vio a los rehenes vitoreando, felicitándolos y mostrándoles admiración. Esa adulación golpeó al reservado adolescente con una rapidez que no estaba preparado para recibir ni que jamás había experimentado realmente. Sin saber qué hacer, Izuku se puso nervioso mientras se inclinaba repetidamente ante diferentes personas. Gracias, gracias, de verdad. Solo estaba haciendo mi trabajo, gracias, no hubo problema. No es por quejarme ni nada, Deku. Pero me gustaría que me desataras ya, gritó el hombre medusa con las muñecas atadas en el aire. Las mejillas de Izuku se sonrojaron de vergüenza al detener su frenética reverencia. Cierto. Enseguida voy. Corriendo hacia los rehenes, el joven héroe liberó a cada uno de ellos usando una navaja que guardaba en uno de los bolsillos de su cintura. El último que liberó fue al empleado bigotudo, presa del pánico por la urna. Al ver su placa en el pecho, parecía que era el gerente. Gracias, parece que te subestimé. Lo siento. Hizo una reverencia. Izuku negó con la cabeza. No te preocupes. Yo también me preocuparía si estuviera en tu lugar,
Pero para eso están los héroes. El empleado le devolvió una sonrisa agradecida. En efecto. Cuando la situación parecía calmarse, el villano, pateado hacia el pedestal que contenía la urna, comenzó a moverse hacia un lado. Ese héroe cree que me tiene, pero mi don hace que mi cráneo sea 3 veces más grueso que el promedio, puedo recibir golpes que pocas personas pueden. El villano comenzó a levantarse lenta y sigilosamente, sacando un cuchillo de su chaqueta mientras espiaba a todas las personas que le daban la espalda. Si logro escabullirme y eliminar a ese chico verde, alguien que derrotó a Scourge, me recordarán para siempre. Ya me lo imagino, Scourge, el villano que superó un rango A. Solo necesito matar a ese Deku y conseguir todo el dinero. Cuando el villano intentó levantarse, accidentalmente empujó su peso contra el pedestal detrás de él, lo que provocó que éste se moviera. Inclinación. Sin darse cuenta completamente de su error, el villano miró hacia arriba estupefacto cuando vio una gran urna descendiendo sobre él. Chocar. Todos los rehenes sacudieron la cabeza ante el repentino ruido, solo para ver a un villano desmayado cubierto de pedazos de cerámica rotos. Izuku y el gerente miraron con horror mientras sentían que había pasado una eternidad, chupando sus almas de sus cuerpos. Algunos de los ex rehenes presentes en la multitud hicieron comentarios ociosos. Uf. Maldita sea, eso parecía caro. El hombre y Deku trabajaron muy duro para protegerlo. Eso es duro, amigo. El hombre del bigote parecía estar a punto de llorar mientras se tapaba la boca. Dios mío. El chico se inquietó rápidamente. Lo siento mucho. ¿Haré algo, solo? No, no te preocupes, no es tu culpa, son los villanos, yo solo, Dios mío. Izuku sintió un breve alivio, pero seguía sintiéndose fatal. Aún así, lo siento, ¿cuánto costó? El gerente exhaló como si fuera un hombre que observaba con tristeza cómo su amada lo abandonaba. Más de lo que me gustaría pensar ahora mismo. Ya veo, será mejor que encuentre algo para atar al resto antes de que causen más daño. Te lo agradecería. KTCH. Se oyó un walkie-talkie. Oye, Jamrock. ¿Ves ese humo? ¿Qué demonios hacen ahí? Creí que esta operación iba a ser algo discreta. El villano de cabello naranja conocido como Jamrock se giró y miró el humo que salía del distrito de entretenimiento desde su lugar anónimo en la parte superior de algún edificio. Se encogió de hombros y se apoyó en la torre de radio que tenía detrás. Su pelo largo y alborotado le tapaba los ojos. Lo sé. ¿Y qué? Si esos tipos quieren atraer a todos los policías y héroes de Tarisu, mejor para los demás equipos. A decir verdad, Jamrock no era el mayor fan del villano al mando de ese grupo. Tuvo que pasar por una dura prueba para conseguir su cooperación. ¿Entonces los ignoraremos? ¿Ni siquiera quieres avisarles? Podrías abrir una línea fácilmente con tu don, ¿verdad? Jamrock era prácticamente la peor pesadilla / sueño húmedo de cualquier agencia de inteligencia. Su don no solo podía interferir señales, sino que también podía elegir qué se bloqueaba, qué pasaba y a dónde, mediante una señal única que emitía su cuerpo, lo que le permitía controlar las transmisiones y detectarlas individualmente. A pesar de su nombre, su don, bloqueo celular, le permitía manipular transmisiones inalámbricas de casi cualquier forma que considerara conveniente, contradiciendo cualquier entendimiento común sobre cómo se suponía que debían funcionar. Básicamente, las ondas de radio y similares eran como tontos para el Jamrock. En cuanto a sus funciones, su don solo tenía 2 limitaciones. Un alcance de apenas un par de metros y no podía oír lo que transmitía. Pero para eso estaba el equipo. Para monitorear cada transmisión como un halcón, averiguando qué bloquear y qué dejar pasar. Puede parecer mucho para gestionar, pero limitó la comunicación de los villanos durante esta operación. Solo se permitían walkie-talkies y demás, lo que significaba que solo tenía que monitorear las frecuencias de esos dispositivos y bloquear todo lo demás. En cuanto al problema del alcance, eso lo resolvió la persona con la que estaba hablando, junto con varios otros. Podría advertirles, pero dudo que me escuchen. No vale la pena. Trátenlos como garantía. Nos metimos en esto esperando que atraparan a la gente. Caray, 122 nudos, y todavía no parece lo suficientemente rápido. Lo estoy intentando, Tempestad. Ryuko volaba a toda velocidad hacia el distrito de entretenimiento.
Se alzaban columnas de humo, pero ahora podía ver a los villanos asaltando y destrozando varias tiendas y negocios. Pequeños grupos de agentes del orden atrapados detrás de sus coches patrulla en un tiroteo desesperado. Muy pocos héroes en la escena para combatir la franja de villanos en todas partes. Fue un caos. Aún así, en medio de tanto caos, algunos villanos lograron tener una gran discusión. ¿Qué demonios hiciste? La portada de Jan Rock no va a servir ni una mierda si se telegrapa así. Un hombre calvo, de nariz chata y ojos negros, gritaba mientras señalaba las llamas que cubrían toda la calle. No quise. ¿Cómo iba a saber que ese héroe disparó aceite inflamable? Un hombre que tenía en las puntas de los dedos lo que parecían cabezas de cerilla se lamentaba patéticamente. Su nombre es literalmente Bracer. ¿Qué creías que había hecho? Mira esta mierda. Siguen apareciendo más héroes y policías. Y todo es culpa tuya. Mira, al menos no puede empeorar. ¿Verdad? De repente, una gran sombra apareció sobre la calle, provocando que todos, tanto villanos como agentes de la ley, levantaran la vista mientras se oían vítores y abucheos al unísono. ¿Es Ryukyu? Exclamación de cierre. La heroína miró hacia la calle, con el sol a sus espaldas mientras se lanzaba en picado. Los villanos menores comenzaron a huir aterrorizados mientras los valientes disparaban al dragón que se acercaba. Ryuko voló bajo sobre la carretera mientras las balas rebotaban en sus escamas antes de comenzar a deslizarse sobre la carretera, moviendo su cola y sus alas hacia cualquier villano con el que entrara en contacto, enviándolos a volar por todas partes. Guaruk. La heroína dragón era como un ejército de una sola mujer, diezmando a los villanos más rápido de lo que los atemorizados oficiales podían parpadear. El villano con cabeza de fósforo, observando aterrorizado, se escondió detrás de un automóvil y se balanceó hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué dije algo? ¿Por qué? Ryuko estaba entrando en ritmo justo cuando Tempest gritó. ¡Mierda! Ryuko a la izquierda. Un villano con un lanzagranadas apareció desde un auto volcado y apuntó a Ryuko. La heroína corrió a atacar antes de que se pudiera disparar el tiro, pero alguien llegó al villano antes que ella. Aporrear. El aspirante a granadero cayó al suelo. De pie junto al villano caído se encontraba un héroe profesional vestido como un guerrero de leyendas nórdicas. Firme. Ryuko asintió a la figura. Gracias, Adamant. El hombre brusco se encogió de hombros mientras recogía el lanzagranadas y se lo arrojaba a uno de los oficiales. No hay problema, me alegro de que hayas venido, Ryukyu. Pensé que ya no trabajabas los sábados. El oficial apenas atrapó el arma con los ojos muy abiertos, murmurando WTF en silencio mientras Ryuko pateaba a un villano detrás de ella, que venía blandiendo una palanca. No debería, pero probablemente hayas notado que a Tarisuna le está yendo muy bien. Adamant continuó hablando mientras veía con el rabillo del ojo a un villano que entraba a una tienda antes de lanzarle su martillo directamente en la espalda, dejándolo caer al suelo. Así que tenía razón. ¿Hay algo más en el problema de que los teléfonos no funcionen, no? Estos tipos a los que hemos golpeado no paran de mencionar a un tipo llamado Jan Rock. Tienes razón. Creemos que ese es el villano responsable de todo esto. No solo se bloquean teléfonos. La tecnología inalámbrica en toda Tarisu es así, excepto la que usan los villanos. Creemos que Jan Rock está ayudando a coordinar los ataques de los villanos por toda la ciudad. ¿Así de mal está todo en todas partes? Dios mío. El jefe de policía está trabajando con Mandalay para solucionar de alguna manera el problema con su don, pero parece que aún no ha dado frutos. Mandalay también está aquí. Bueno, al menos eso es algo. Justo cuando el héroe nórdico fue a recuperar su martillo, el villano se desplomó frente a la tienda, sacó una escopeta recortada y se giró para disparar en venganza. Estallido. Golpeando a Adamant directamente en el pecho, lo que hace que el héroe escupa sangre. ¡Cac! Adamant. Ryuko cargó, cambiando a su forma pseudo para mayor velocidad mientras pateaba el arma de las manos del villano y rápidamente apagó sus luces. Luego se volvió hacia el héroe nórdico, que estaba de rodillas. ¿Estás bien? Las balas incrustadas en el pecho del hombre parecían salir a medida que pronunciaba una frase. Sí, estaré bien. Migo no tiene todo bajo control, aunque todavía duele muchísimo. Ryuko asintió mientras recordaba que el Kir de Adamant simplemente se conocía como Men.
Una habilidad de regeneración que heredó de su padre, quien la heredó de su padre antes que él. Mirar al hombre que se autocuraba provocó una broma de Sastile. Maldita sea, espero no tener que hacer eso por ti en un futuro próximo. En efecto, mientras Adamant se levantaba y finalmente se recuperaba, Ryuko habló. Supongo que no podrías explicar por qué media calle está en llamas. Ambos dirigieron la mirada hacia la calle en llamas, donde los otros 3 héroes presentes usaban diversos dones de agua para combatir las llamas. Uno expulsaba grandes burbujas por la boca, mientras que el otro tenía una cola que parecía una manguera contra incendios. Mientras tanto, los oficiales intentaban escoltar a los civiles a un lugar seguro. Sí, sobre eso, Greaser intentó usar su aceite para engañar a los villanos cubriendo un buen trozo del camino. Pero uno de los villanos tenía un don de fuego, y ya te puedes imaginar el resto. Ryuko suspiró con gran exasperación. Bueno, ¿y dónde está Greaser? Quedó atrapado en el centro de la explosión que provocó el incendio. Está vivo, pero inconsciente. Logramos arrastrarlo a un lugar apartado, y ahora mismo, la señorita Blitz lo está cubriendo hasta que podamos llevarlo al hospital. Lo cual será un problema si un villano bloquea las llamadas. ¿Señorita Blitz? Sí, es una heroína relativamente nueva que trabaja en mi agencia. Es bastante buena, aunque no me equivoque. Adamant entonces chasqueó los dedos mientras recordaba algo. En realidad, por eso vine. Cuando te vi bajar, pensé que podrías ayudar llevando a Greaser a un hospital o que sabías por qué no podíamos contactar con nadie. Puedes conocerla cuando limpiemos esto. No quiero dejarla sola mucho tiempo. Está bien, puedo ayudar con Greaser tan pronto como terminemos. Ryuko y Adamant se encargaron de todos los villanos en la calle donde se encontraban, ayudando a los oficiales y a los otros héroes presentes. Al mismo tiempo, Ryuko aprovechó la oportunidad para difundir lo que estaba sucediendo en Tarisu. Afortunadamente, el humo siguió atrayendo a más policías. Bomberos y paramédicos también acudieron para controlar el fuego y ayudar a los heridos, rescatando al norteño y al dragón. Adamant resopló aliviado. Supongo que no podríamos traer a uno de los paramédicos para Greaser. Ryuko negó con la cabeza. No, tienen que quedarse con la gente de aquí. Deberíamos poder traerlo de vuelta, ¿no? Supongo que sí, se ve peor de lo que es. Bien, vamos. Los héroes corrieron hacia la calle que daba vuelta en la esquina por donde había venido Adamant. Otro héroe probablemente podría haber ayudado con esto, mientras que Ryuko voló a un lugar quizás más terrible. Pero era alguien a quien le gustaba cumplir sus promesas. Otra cosa que me dolió del enojo de Eri antes. De todas formas, esto no debería tardar mucho. Espero que Izuku esté bien. Estará bien, Ryuko. Esos del banco eran unos tontos. ¿Podría ir a verlo rápidamente si quieres? ¿Podrías? Está bien, vuelvo en un segundo. Así, Tempestad atravesó el agujero, y no regresó en un segundo. De hecho, tardó mucho más, y eso puso a Ryuko muy ansiosa mientras seguía el ejemplo de Adamant. Finalmente, sin embargo, la hermana mental regresó. Bueno, estoy de vuelta. ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, antes de empezar, necesito que me prometas que no te vas a asustar antes de que termine de hablar. Ryuko aminoró un poco la marcha. ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó? Ryuko, tranquila. Te pido que mantengas la calma. Izuku está bien, al menos estoy bastante segura. Bastante segura. En ese momento, la heroína dragón se detuvo en seco, dejando a Adamant girando y preguntándose qué estaba pasando. Bueno, mira. Izuku está vivo. Es solo que, podría haberse peleado con un villano llamado Scourge. Azotamiento. Dios mío. Sin decir otra palabra, Ryuko se transformó en su forma de dragón, lista para saltar al aire y volar a velocidad de Mach hacia la orilla. Ryuko, espera. Está bien. Izuku y la situación están bien. ¿Cómo demonios está bien? ¿A Izuku lo envenenaron? No. Sí, pero lo superó. Está bien. ¿Cómo podría simplemente lidiar con eso? Si me escucharas. Te diría que One for All, deja que lo haga. Ryuko estaba completamente desconcertada. Al igual que Adamant, que la miraba fijamente en ese momento. ¿Desbloqueó un nuevo don que detiene el veneno? Tempest resopló aliviada.
No, aparentemente, One for All altera su flujo sanguíneo o algo así, y usó eso para expulsar el veneno. ¿Y Scourge? Derrotado, Izuku lo eliminó él solo, y ni siquiera está tan herido, sin tener en cuenta el posible veneno que todavía tiene dentro de él, pero tiene la intención de que un médico lo revise. ¿Quieres decir que, no se esforzó con One for All para ganar? ¿Está bien? Sí, él solo. Nuestro chico lo hizo bien. Izuku liberó a los rehenes y ahora está atando a todos los villanos, incluyendo a Scourge. Ryuko se apoyó contra una pared para sostenerse mientras miraba el cielo. Scourge era uno de los villanos más poderosos de Tarisu. No era exagerado decir que Ryuko era una de las pocas personas que podía enfrentarse a él sin problemas, gracias a sus habilidades marciales y a sus escamas que le hacían casi imposible herirla. Pero Scourge no solo era peligroso en combate. Era astuto y casi siempre tenía un plan de escape. Por eso no estaba ya entre rejas. Que Izuku haya podido vencer y capturar al villano por sí solo, sin tener que esforzarse más allá de sus límites, fue nada menos que asombroso. Guau. Al parecer, no está tan mal como pensaba. Estoy asombrada. Horrorizada y conmocionada, pero asombrada. Podría ser que simplemente seas una gran maestra, Ryuko. No me des demasiado crédito. Solo peleé con Izuku 2 veces, pero Inko va a matarme. O sea, la puñalada no es tan obvia. Quizás podría pasarle desapercibida. No estoy tan segura de... ¿Estás bien, Ryukyu? Ryuko se giró y vio a Adamant mirándola con preocupación y confusión. En un instante, la dragona recuperó su forma humana y se puso nerviosa. Disculpa, me pareció ver algo. Pero parecía que estabas pensando en algo difícil. Cierto, me hizo recordar algo traumático. Pero no te preocupes, ya estoy bien. Vamos. Sin darle al hombre la oportunidad de interrogarla más, Ryuko comenzó a correr, dejando al héroe confundido para que la siguiera. Liso. Callarse la boca. Cuando la dragona dobló la esquina, vio a una muchacha bastante joven con cañones en lugar de manos apuntando a su alrededor y protegiendo a un héroe caído detrás de ella. Supongo que es ella. ¿Un don de manos de cañón? Me pregunto qué disparan. Buena pregunta. Apóstrofo. La joven heroína, que no aparentaba más de 20 años, respiró aliviada al ver a los dos héroes acercándose a ella. Los cañones se retrajeron en su antebrazo, dejando al descubierto sus manos mientras Ryuko finalmente la veía de cerca. Señorita Bleach. Me pregunto si esas antenas de metal captan señales de radio. Mejor no preguntes de entrada. No soy un Mejire. La señorita Bleach miró a su jefe con el ceño fruncido, sin reparar en el héroe que estaba a su lado. ¿Por qué tardaste tanto? Adamant levantó las manos. Mira, tardó más de lo que pensaba. Era un desastre allí, y no podíamos dejarlo así. Pero traje ayuda, mira. Hizo un gesto hacia Ryuko, todavía en su forma pseudo, y los ojos de la joven heroína se abrieron al darse cuenta finalmente de quién estaba junto a su jefe. Dios mío. Eres Ryukyu. Soy un gran fan. Solo compro Gragoir. Ryuko se sonrojó levemente con una sonrisa incómoda. Gracias. Encantada de conocerla, señorita Bleach. Adamant la elogió mucho. Espero con interés trabajar con usted. Los ojos de la chica comenzaron a brillar. ¿En serio? Sí, pero tenemos que mantenernos concentrados. ¿Cómo está Greaser? El brillo desapareció cuando señaló al héroe caído. Ha estado mejor. Ryuko bajó la mirada y frunció el ceño. La explosión claramente lo había golpeado con fuerza. Gran parte de su rostro estaba rojo, con gran parte de su cabello quemado. Pero se dio cuenta de que la situación de Greaser no era tan grave. Aún respiraba con normalidad. Tempest chasqueó la lengua con frustración. No es por criticar a los heridos, pero realmente debería haber tenido más cuidado. Estoy de acuerdo, pero curiosamente, nos ayudó a unirnos a todos. Ryuko volvió a mirar a la chica del cañón. Han aparecido unas ambulancias en la calle de donde venimos. Podemos llevarlo, pero deberíamos volver al trabajo pronto. Probablemente la ciudad siga invadida por villanos. La chica se quedó boquiabierta, extendiendo un poco más la antena. ¿La ciudad? ¿Invadida? Adamant intervino. Sí, resulta que la situación es mucho más complicada de lo que pensábamos.
Después de una rápida explicación, todos los héroes estaban en la misma página. La señorita Blitz se llevó una mano a la frente. ¡Guau! Esto es mucho peor de lo que pensaba. El héroe con capucha de lobo asintió. Claro, ¿cuántos más saben de esto, Ryukyu? Aparte de Mandalay y la policía. Solo os lo he contado a vosotros dos hasta ahora, me encontré con Náutica, pero la dejé arreglando un asunto para venir aquí y no me detuve a explicarle nada. Qué lástima. Contar con Nautical a bordo en todo esto habría sido de gran ayuda, aunque sea una molestia. ¿Crees que lo está llevando bien con el autobús y todo eso, Ryuko? No te preocupes por Náutica. Es la heroína número 25. ¿Ella puede con ello? De regreso con el autobús de escape deformado, Mecha Ead estaba siendo observado fijamente por una heroína poco impresionada con orejas de elfo. Entonces, ¿vas a sacar el dinero del autobús o yo, Náutica, tengo que obligarte? El villano le mostró el dedo medio desde el suelo. No te voy a hacer nada. Me largo de aquí. Cabeza Mecha se giró para escapar. Para él, esta mujer no era Ryukyu. Pero antes de escapar, sintió algo que le pinchaba la nuca. ¿Me acaba de pinchar? No se detuvo a pensar mientras salía corriendo. El villano incluso se alejó bastante, hasta que empezó a ser arrastrado hacia atrás. Cabeza Mecánica no entendía lo que pasaba. Sus piernas seguían corriendo hacia adelante, pero él iba en dirección contraria. Intentó correr más rápido, pero para su horror, esto solo lo hizo retroceder aún más rápido. Pronto Mecha Ead se detuvo cuando sintió que algo se dirigía hacia la parte posterior de su cabeza. ¡Bam! Enviándolo a toda velocidad al suelo. Náutica se encontraba allí de pie, esperando a que él corriera hacia su puño. Luego cruzó los brazos mientras permanecía de pie frente a él burlonamente. Náutica. Lo siento, amigo. Pero soy la única persona de la que nadie puede huir. Y antes de que preguntes, sí, mis ex me odian. ¿Cómo? Se quedó mirando estupefacto. Se echó el pelo a la cara. Migon manipula todo el movimiento y la inercia de un objeto para impulsarlo en la dirección que yo elija. Solo le faltaba a Náutica tocar a alguien o algo con un dedo. Ya había tocado a todos los demás villanos en el suelo mientras Cabeza Mecánica intentaba huir, solo por seguridad. Estaba limitada a manipular a un máximo de 10, menos a sí misma, debido a que solo tenía 10 dedos. Pero una vez que tocaba a alguien, tenía la victoria garantizada siempre que esa persona no tuviera ataques a distancia. Los luchadores de cuerpo a cuerpo puro no tenían ninguna esperanza contra ella salvo un ataque sorpresa. Ah, sí. Pues apuesto a que tienes un límite. Mecha Ead se levantó para golpear mientras Nautical agitaba un dedo hacia un lado con un brillo púrpura. Puerto. Todo el cuerpo de Mecha Ead fue enviado hacia su izquierda, arrojado torpemente y perdió el equilibrio mientras caía hacia atrás. ¡Uah! El villano intentó levantarse nuevamente, pero la heroína volvió a mover el dedo. Estribor. Mientras el ex monstruo del autobús se levantaba, se encontró deslizándose por la calle, y cuando se puso de pie, su cabeza se estrelló contra un poste de luz. Aporrear. Aruk. Cabeza Mecánica se tambaleó mientras Náutica se reía entre dientes. ¿Estás seguro? El villano gruñó mientras cargaba directamente hacia ella. Nautical no experimentaba tensión por usar su don como muchos otros psíquicos, pero una de las limitaciones más significativas era que algo tenía que moverse para que ella pudiera hacer algo con ello. Lanzar objetos inanimados enormes era un error por sí sola. Pero Nautical aprendió hace mucho tiempo que, si bien no era muy buena moviendo objetos, como la mayoría de los telequinéticos, sí era muy buena inmovilizando objetos. Anclar. Mecha Ead se detuvo, sus pies aún se movían para que pareciera que estaba corriendo en el mismo lugar. Maldito seas. Nautical sonrió con suficiencia. ¿Ya lo entiendes? ¿O necesito obligarte a hacer algo más? El villano se detuvo y sonrió con suficiencia. Ah, ya entiendo. Solo necesito quedarme quieto y no pasará nada. Estoy a salvo. La heroína lo miró como si acabara de decir la mayor estupidez del mundo. Bueno, aunque podría ir hasta allá y demostrarte lo equivocado que estás golpeándote repetidamente en la cara mientras no te puedes mover. Pero mejor voy a ser más siniestro con esto. Entonces ella sonrió diabólicamente. ¿Sabes por qué me llamo Nautical?
Mucha gente me pregunta por qué no me llamo algo como cardinal, como las direcciones de una brújula. Pero la razón es simple. Más allá de mi pasión por la navegación, los puntos cardinales son un poco bidimensionales para lo que soy capaz de hacer. ¿Eh? Nautical movió el dedo hacia arriba mientras brillaba. ¿Qué tal si visitas el nido del vigía? Los pies de Mechaead comenzaron a despegarse lentamente del suelo mientras el hombre entraba en pánico. Espera. ¿Qué? Pero si no me muevo. Oh, pero lo estás. Tus parpadeos, tu respiración, tus latidos y el flujo sanguíneo en tus venas. Estás en constante movimiento. Por muy pequeños que sean esos movimientos. Luego volvió su mirada hacia el cielo. Puede que tarde un poco, pero llegarás allí, aunque, por lo que sé, no hay mucho aire. Espera. Vamos. Un héroe no puede hacer esto. Oh, pero sí que puedo. ¿Ves algún testigo? ¡Ay! Mira qué rápido te estás levantando. Debes estar entrando en pánico, ¿sabes que esto podría parar si cooperaras? El villano la miró de reojo otra vez. Vete a la mierda. La sonrisa burlona de Nautical se transformó en una mirada fría. Así que va a ser así, ¿eh? Quizás ya lo hayas notado, pero mi don tiende a ignorar cosas molestas como la fricción y la gravedad cuando está activo. Pero si lo hago bien, puedo aprovechar la gravedad. El conductor del autobús empezó a sudar. Al desactivar mi don temporalmente y dejarte caer, técnicamente te estás moviendo, y luego puedo aprovechar ese movimiento para impulsarte hacia arriba, como un yo-yo. Oh, mierda. Nautical chasqueó los dedos. Oh, sí. El villano gritó mientras caía una corta distancia antes de ser arrojado más alto que antes. Este proceso se repitió como el yo-yo que describió Nautical, y el villano logró nuevas alturas cada vez. Oh, si crees que esto es malo, espera. Se pone peor. Ahora que estás lo suficientemente drogado, puedo hacer un pequeño movimiento que me gusta llamar limpiar la cubierta. Como si estuviera a punto de dirigir una orquesta, Nautical levantó su dedo índice y la parte icónica del vals del Danubio azul de Strauss comenzó a sonar en su mente. Con cada ritmo de la canción, Nautical movía su dedo, apuntando en varias direcciones, enviando al pobre villano a volar por todas partes. Mientras el villano gritaba y sus movimientos lo impulsaban en una dirección, el héroe movió casualmente su dedo en otra dirección. Mientras la canción sonaba cada vez más rápido en su cabeza, Nautical giraba, dándole la espalda al villano y cerrando los ojos mientras seguía señalando con poses exageradas. Pues stop. La heroína ya no escuchaba, bailaba al ritmo de Strauss, giraba y señalaba con movimientos casi al estilo de los Power Rangers. Cuando la canción llegó a un punto culminante, el villano sintió que caía de nuevo a la tierra. Sálame. Antes de que el villano cayera, la heroína hizo un último giro antes de arrodillarse y secarse. Anclar. Mechaead se detuvo junto a ella, flotando a solo 1 metro del suelo mientras lloraba a mares. No más tilde. ¿Vas a ayudarme ahora? Ella sonrió, volviendo la cabeza hacia él. ¿Ese sí? La señorita Blitz tenía una mirada curiosa. ¿Dices que este tipo, Jamrock, tiene el don que hace todo esto? ¿Interfiriendo todas las transmisiones? Ryuko asintió. Sí, hay muchas pruebas que lo señalan. La chica de la antena frunció el ceño y se sumió en una profunda reflexión. Ya veo. Los profesionales más experimentados miraron a su junior con curiosidad. ¿Pasa algo, Blitz? Preguntó Adamant. Ella levantó la vista sorprendida. Ah. Es que... Ryuko. Forma de dragón completa, ahora. Auge. Unos edificios más allá, una pequeña tienda estalló en llamas. Afortunadamente, Ryukyu reaccionó rápidamente para rodear al grupo y protegerlos de la metralla con su cuerpo. El polvo se asentó lentamente mientras la dragona suspiró aliviada. Me estás siendo muy útil hoy. Sí, por una vez no me siento como un troll inútil. Adamant, que estaba sentado en el camino debido a que estaba tendido en el suelo, miró el edificio en llamas en estado de shock antes de girar la cabeza hacia Ryukyu. Gracias, hubiera sido muy molesto regenerarse a partir de eso. La chica del camión se quedó boquiabierta. ¿Y podría haber muerto? Ryuko giró la cabeza hacia el Greaser en coma.
Por suerte, no tenía más quemaduras que cuando llegó. Ryuko se giró hacia el edificio, acercándose mientras intentaba detectar todo lo que pudiera. Aunque la dragona no podía ver nada a través de las llamas, sí vio el cartel colgado en el edificio que decía: Restaurante Tokumei. Ryuko entrecerró los ojos mientras pensaba. Espera, ¿no es este el restaurante del hermano pequeño de Oshiakai? Oh, no. Ryuko se encogió de inmediato a su pseudoforma y se lanzó a través de las llamas hacia el edificio. Miss Blitz y Adamant la llamaron. Ryukyu. Espera. ¿Dónde estás? Ryuko les gritó. Aún podría haber gente atrapada dentro. Un hombre vestido de chef estaba acurrucado en lo que parecía ser una especie de cámara frigorífica, respirando con dificultad y presa del pánico. Todo irá bien, la explosión debería haberlo matado. Menos mal que el restaurante estaba vacío. Solo tengo que esperar a que llegue la ayuda. ¿Por qué dejó de funcionar mi teléfono? Crujir. El chef giró la cabeza hacia la gran puerta de metal que se abría con fuerza. No, de ninguna manera. La puerta pareció doblarse y contorsionarse antes de abrirse de golpe. Smash. El humo entraba a raudales por la puerta, sin duda procedente de un incendio en el exterior, cuando entró un samurái con un tanque de combustible de metal atado a la espalda y tubos que bajaban por los brazos de esta armadura de cuerpo completo con una máscara tipo Oni, todo hecho de lo que parecía ser hielo azul frío. Criozen. El chef lo miró horrorizado. ¿Cómo? El samurái rió con malicia. Menuda hazaña hiciste, manipulando la cocina para que explotara, pero, por desgracia para ti, se necesita mucho más que una explosión así para acabar conmigo, y de todos los lugares que elegiste para esconderte, elegiste esta habitación fría. ¿Qué es lo que tú? Grieta. Las paredes parecieron agrietarse y moverse, lo que provocó el pánico en el pobre chef mientras el villano reía entre dientes. O sea, básicamente elegiste mi territorio. Mi gon me permite manipular cualquier cosa que baje de cierta temperatura. Y cuanto más fría esté, mejor. La puerta de un refrigerador se abrió de golpe, revelando grandes bolsas de hielo que estallaron. El hielo atrajo al samurái mientras se moldeaba en una gran katana. Después de tomar la espada en su mano, el guerrero congelado levantó la hoja hacia el cuello del chef. Ahora, no me hagas preguntar de nuevo, vendrás conmigo, y luego tu rico hermano del mundo del espectáculo podrá recuperarte después de pagar la cantidad correcta. El chef gruñó desafiante. ¿Y qué te hace pensar que pagará? El samurái habló con la cadencia de un hombre que se retuerce el bigote. Según mis fuentes, Akai se preocupa profundamente por su última familia. No me voy a ningún lado contigo. Puedes amenazarme todo lo que quieras, pero sé que me necesitas con vida. Y los héroes aparecerán tarde o temprano. Uf. Para ser un chef de pacotilla, tienes unas piedras, lamento decírtelo, pero nadie vendrá a salvarte. Mis subordinados provocaron una distracción inesperada, aunque conveniente, en la otra calle. Los héroes estarán demasiado ocupados como para notar un pequeño restaurante en llamas comparado con lo que está sucediendo allí. ¿Hay alguien aquí? El samurái se quedó paralizado al girarse en dirección a la llamada. ¿Qué? El joven Akai gritó. Aquí. Hay un villano. Puñalada. Arug. El villano de hielo clavó la katana en el hombro del chef. Cállate. Pero ya era demasiado tarde. Unos pasos fuertes y rápidos se acercaron mientras una figura irrumpía en la fría habitación. Los ojos del samurái y del chef se abrieron de par en par. ¿Ryukyu? Los ojos de Ryuko se abrieron de par en par. ¿Cryozen? Antes de que la heroína pudiera reaccionar, la puerta de metal se rompió y se estrelló contra ella con una velocidad y fuerza increíbles, arrojándola fuera de la habitación. El chef consternado volvió su mirada hacia el villano, cuya mano estaba extendida. El samurái bajó la mirada hacia su mano, frustrado. Maldición, no quise hacer eso. Reaccioné antes de pensar. Ahora tendré que pelear con ella afuera, en fin, probablemente sea lo mejor, ya que el lugar se está incendiando. Al menos me vengaré. Luego agarró al joven Akai por el cuello de su camisa mientras el hombre intentaba resistirse. ¿Vienes conmigo? No puedo permitir que mueras aquí y pierdas mi premio. Afuera del restaurante, Adamant y Miss Blitz observaban, incapaces de cargarse imprudentemente contra un edificio en llamas como Ryukyu podía, ya que no eran dragones.
Con poderes de regeneración o no, encontrarse con un incendio fue una mala idea para Adamant. La chica se volvió hacia su jefe. ¿Qué hacemos? Llamaré a los bomberos de la otra calle. Quédense tranquilos por si pasa algo con Ryukyu. Está bien, yo. Estar atento. Los ojos de Adamant se asustaron mientras se zambullía y empujaba a la chica fuera del camino. Chocar. Ryuko fue expulsada del restaurante, la puerta de metal aún la impulsaba mientras sus brazos protegían su rostro. Chillido. Ruido sordo. Pronto, la heroína dragón y la puerta chocaron contra la carretera, la puerta se deslizó por el asfalto mientras la heroína caía y apenas logró un aterrizaje de 3 puntos. Ryuko jadeó pesadamente mientras los otros héroes corrían hacia ella. Ryukyu, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ryuko golpeó su brazo. Regresa. Kryozen está aquí. El rostro de Adamant palideció, mientras que el de Miss Blitz parecía confundido. ¿Quién es Kryozen? Ryukyu. Un rugido salió del restaurante cuando las llamas se extinguieron, en parte por algún tipo de líquido helado, creando un camino para que dos figuras caminaran. El villano samurái, Kryozen, salió con el hermano menor de Aka y a punta de espada en su brazo, envuelto sobre la boca del chef. Ha pasado un tiempo, ¿no? Ryuko apretó los dientes. No lo suficiente. Ahora bájalo. Miss Blitz extendió sus cañones, apuntándolos a Kryozen mientras el villano acercaba su katana al cuello del chef, mientras la sangre goteaba por el hombro del rehén. Intenta cualquier cosa y muere. Baja esos brazos. La joven heroína la fulminó con la mirada, pero Adamant la bajó con suavidad. Haz lo que dice por ahora. Miss Blitz asintió a regañadientes mientras Ryuko hablaba. ¿Qué haces aquí, Kryozen? El villano se encogió de hombros. Podría preguntarte lo mismo. ¿No deberías estar ayudando allí? Señaló con la cabeza hacia la otra calle. Ya te has ocupado de los villanos, solo estás tú. Así que ya atraparon a esos idiotas. Ni siquiera pueden hacer una distracción decente. Patético. Ryuko arqueó una ceja. ¿Son tu gente? En cierto sentido. Solo porque alguien tenía que hacerse cargo de este grupo de inadaptados. Entonces, ¿eres parte del ataque a la ciudad? Ah, ¿sí? Así que sí lo sabes. Me lo imagino. Era imposible que esta operación caótica saliera tan bien como decía ese idiota de pelo naranja, pero necesitaba los fondos. Como mínimo, esta situación era una buena tapalera, o al menos se suponía que lo sería. Miss Blitz pareció enojarse un poco con el tonto de cabello naranja, pero Ryuko continuó. Entonces supongo que este tonto es Jan Rock. Correcto, él empezó todo esto, nos ayudó a organizarnos en estos equipos que no me gustan. Según Jan Rock, los veteranos tenemos que cuidar de los nuevos talentos. Prefiero trabajar solo, pero, no le diré que no a carne de cañón gratis. Eso hizo que las hermanas Dragon reflexionaran antes de que Ryuko continuara. ¿Equipos, Supongo que Scourge estaba a cargo de ese robo al banco. Eso parece. Supongo que todos los equipos están liderados por un villano de alto rango. Estás siendo muy comunicativo, así que simplemente abandonaste a tu gente. El villano suspiró con tristeza. Esta operación en general no me interesa. Solo consigo lo que necesito. Y esa gente no era mía, para empezar. Negó con la cabeza mientras hablaba como si se estuviera quejando de basura. Esos matones no valían nada, Ryukyu. Seguro que te diste cuenta mientras estabas allí. Solo habrían estorbado mientras yo cobraba. Así que eso es todo. Ustedes, villanos, solo buscan dinero mientras la ciudad es un caos, explotándose unos a otros. El samurái se encogió de hombros con indiferencia. El dinero es una necesidad para todos. Aunque me cueste admitirlo, vivir como un criminal buscado es difícil sin sobornar a las personas adecuadas. Entonces no deberías haberte convertido en un villano en primer lugar. No me des sermones, Ryukyu. No sabes lo que algunos de nosotros necesitamos para sobrevivir. No todos pueden ir a una escuela de héroes y convertirse en profesionales. Algunos no tenemos más remedio que dedicar nuestras vidas a mantener con vida a nuestros seres queridos. Cualquiera que sea tu razón, no puedo dejar que te vayas con Akai. El villano habló con indiferencia. Solo está aquí para asegurarse de que ustedes, los héroes, no intenten nada. No lo quiero. Ryuko entrecerró los ojos. ¿En serio?
Entonces, ¿por qué estás aquí? Dijiste que buscabas dinero, y aún estás en este pequeño restaurante. Ni siquiera te inmuta el nombre que acabo de mencionar, lo que significa que ya sabes quién es, a pesar de que poca gente lo sepa. Kryozen se quedó muy callado, el chef la miró desesperadamente mientras Ryukyu continuaba. No vas a matarlo. Lo necesitas. Lo que significa que no tengo por qué preocuparme. Ryuko asumió su forma de dragón de tamaño completo mientras el villano se reía. Sharp, me has pillado, Ryukyu. Lo necesito vivo, y supongo que herirlo demasiado y arriesgarse a que se desangre sería problemático. Encontrar un médico puede ser muy difícil para un criminal. Kryozen entonces chasqueó la lengua. Pero aunque no le haga más daño, sé que no te arriesgarás a atacarme mientras lo tenga. Entonces, ¿qué me impide irme con él como escudo de carne mientras todos ustedes están indefensos? Ryuko sonrió con suficiencia. ¿Por qué no te vas a ir mientras esté frente a ti? Un hombre mezquino como tú no puede resistirse a la venganza. Por cierto, ¿qué tal esas cicatrices? El villano rió amenazadoramente. La cosa es que crees que me estás tomando el pelo. Sus ojos, protegidos tras la máscara demoníaca, parecían emitir un resplandor rojo. Pero ese fue el plan desde el principio. Durante esta conversación, los dos héroes que estaban a un lado estaban teniendo una discusión propia. Miss Blitz empezó con un susurro. Bueno, ¿en serio, quién es? Adamant frunció el ceño. Kryozen, un villano de rango A+ con una forma de crioquinesis que le permite manipular cualquier cosa que se haya enfriado. Se le busca por varios cargos de asesinato, hurto mayor y un montón de otros delitos. ¿A+? Sí, demasiado fuerte para ser un rango atípico, pero no lo suficientemente poderoso para ser clasificado como rango S. ¿Es tan fuerte? Sí, hizo falta en Deagour para eliminarlo la última vez. Su don era el contraataque perfecto para el de Kryozen. El tipo lo hizo parecer fácil, aunque la mayoría estábamos en estado crítico. ¿Cómo lo hizo Kryozen? Tiene que hacer frío para que haga algo. No lo veo. Adamant señaló la espalda del villano. ¿Ves ese bote? Está lleno de nitrógeno líquido que usa para rociar objetos antes de manipularlos. No necesita mucho. Incluso una pequeña pulverización en un cuerpo de agua le basta para fabricar un gran arsenal de armas de hielo para lanzar contra la gente. Eso es algo, pero todavía no entiendo por qué es tan peligroso. El hielo no es precisamente el material más resistente. Porque puede fabricar hielo tan duro como el acero y evitar que se derrita restringiendo el movimiento de sus moléculas. Esa armadura que lleva está hecha de ese material, y su kinesis puede lanzar objetos a velocidades que harían sonrojar a un rifle de alta potencia. Adamant suspiró ansiosamente. Y eso no es lo peor. Kryozen también puede manipular a la gente si se enfría lo suficiente, he visto lo que puede hacerle a alguien, no es nada agradable. La chica tragó saliva levemente, pero entonces se le ocurrió una idea. Espera, si Endeavor ya lo detuvo, ¿por qué está aquí y no en el Tártaro? ¿Y por qué está enojado con Ryukyu? Se escuchó un suspiro pesado y deprimido del héroe nórdico. Una extraña tormenta de nieve ocurrió cuando Kryozen era transportado al Tártaro. Aunque se aseguraron de que el camión en el que viajaba estuviera bien calefaccionado e incluso le pusieron una chaqueta térmica, eso no impidió que destrozara los neumáticos y destrozara el camión desde fuera una vez que el frío lo permitía. Su alcance de 10 metros es absoluto, sin importar lo que se interponga en su camino. Él miró a la muchacha con firmeza. Tenemos suerte de que no esté nevando. Si lo estuviera, no tendríamos ninguna oportunidad. Quienes intentaron detenerlo ese día aprendieron a las malas, eso es lo que lo hace A. En las condiciones adecuadas, es tan temible como cualquier rango S, pero tal como está ahora, es mucho más manejable. Entonces Adamant respiró hondo. En cuanto a Ryukyu, digamos que Kryozen usa esa máscara por una razón. Bueno, no esperaba encontrarme hoy con un samurái con poderes de hielo increíbles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No tenemos a Endeavor? Como dije, todavía es manejable. Si logramos destruir el contenedor que lleva en la espalda, no podrá enfriar nada, fácilmente, al menos. Entonces ese es el plan. ¿Sacar el contenedor? Básicamente. Pero mantén la distancia y no dejes que te enfríe. Si lo haces, se acabó. Bien, ¿y cómo hago eso contra un tipo que tira hielo por todas partes? Que no te golpee el hielo.
Pero si te enfrías demasiado, mantente fuera del radio de 10 metros de Kryozen. Es todo lo que podemos hacer. ¿Y qué tan frío es demasiado frío? Adamant frunció el ceño profundamente. No sé. Un sudor gélido comenzó a filtrarse por la espalda de la chica del cañón. ¿No podríamos recibir ayuda de los otros héroes en esa calle? Solo son 3, y todos son héroes de rescate con dones de agua, ocupados ayudando a los bomberos. No servirán de mucho contra este villano. Aún podríamos intentarlo, pero dudo que Kryozen nos deje ir sin más. En ese momento, todas las conversaciones se reanudaron cuando el villano miró al chef. Parece que solo serás un estorbo por ahora. No puedo dar lo mejor de mí si te contengo. Luego miró su espada. Aunque podría arrojarle esto a cualquiera de ustedes ahora, lo guardaré para una ocasión especial. Kryozen lanzó su katana hacia atrás mientras ésta comenzaba a flotar en el aire. Luego apuntó con su nuevo brazo libre a un poste de luz cercano mientras rociaba nitrógeno líquido con el tubo de su brazo. Entonces divisó una boca de incendios cerca antes de rociarla también. Dios mío. La comodidad del departamento de bomberos ahora es mi comodidad. ¿En serio vamos a dejar que se prepare? No puedo escupir fuego con Akai de por medio, tempestad. Y la señorita Blitz está en la misma situación. No tenemos otra opción. Quizás podríamos enfrentarlo. Me rociaría con nitrógeno líquido en cuanto me acercara y me mataría. Incluso yo soy susceptible a su don. No podemos ser imprudentes con esto. GRRR. Esto es molesto. Tranquila, nos moveremos en cuanto suelte a Akai. No estoy segura de esto, Ryuko, estoy repasando tus recuerdos de este tipo, y no me convence nuestra suerte. Claro, ahora puedes escupir fuego, pero no es como si pudiéramos hacer una prominence burn como en The About. La hermana preocupada comenzó a enumerar problemas. Tenemos combustible limitado y no exactamente el tanque lleno gracias a ese tipo Mechaead, y como dijiste, todavía somos muy susceptibles a quedar congelados y destrozados. Mantén la calma. Podemos hacerlo. Ryuko miró al joven Akai, todavía sangrando por el hombro, mientras la miraba casi con tono de disculpa. Tenemos que hacer esto. En ese momento, Adamant hizo como si estuviera a punto de escapar cuando el villano lo llamó. La katana voló alto en el aire y apuntó directamente al héroe nórdico. ¿Y a dónde crees que vas? El héroe forzó una sonrisa. Nada especial, solo necesitaba orinar antes de pelear. Ambas heroínas resistieron el impulso de llevarse la mano a la cara mientras Kryozen miraba secamente al nórdico. ¿Crees que soy tonto? Intentas conseguir ayuda, ¿verdad? ¿De verdad crees que te dejaré? No, pero esa espada no será suficiente para detenerme, te lo prometo. Kryozen pareció pensar un momento antes de darse cuenta. Oh tilde, te recuerdo. Eres ese héroe que se cura a sí mismo. Ya veo, bueno, supongo que una sola espada no te detendría del todo a menos que te cortara la pierna, pero ¿por qué no hago algo mejor? La espada entonces cambió su trayectoria, apuntando a Miss Blitz, haciendo que los héroes palidecieran. ¿Y ella? ¿Seguro que quieres arriesgarte a que salga lastimada? Adamant gritó. Ni se te ocurra. Ryuko hizo lo mismo. Si la tocas, Kryozen, haré que te arrepientas. La joven heroína habló. Vete. Estaré bien. Kryozen se rió entre dientes en respuesta, pero luego se detuvo cuando notó algo en el rabillo del ojo. Qué valiente eres, niña, pero ¿qué pasa con esa pobre alma de allí? La katana volvió a enfocarse. Apuntó con su filo congelado al cuerpo de Greaser, desplomado en la calle. ¿Están todos seguros de que les parece bien que le atraviesen el cráneo con una cuchilla? Todos los héroes intentaron no reaccionar ante las palabras de Adamant. Ya está muerto. Mírenlo. Están perdiendo el tiempo. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Bueno, ¿por qué no lo probamos entonces? La espada se sacudió hacia adelante mientras Adamant gritaba. Espera. La espada se detuvo mientras Kryozen hablaba con sarcasmo malicioso. ¿Esperar? ¿Por qué esperar? Pensé que estaba muerto. ¿Por qué te importaría? A menos que esté vivo de verdad. Todos los héroes hicieron una mueca en silencio mientras el villano se reía locamente. Esto es lo que va a pasar. Ninguno de ustedes intentará escapar, y el héroe de allí no muere. El héroe nórdico tenía la mirada más asesina mientras se quedaba a regañadientes donde estaba. Genial, ahora tiene otra vez un rehén contra nosotros.
Lo averiguaremos, Tempestad. Kryozen no es omnisciente. Si logramos distraerlo, podría olvidarse de Greaser. Kryozen entonces agarró al chef con ambas manos, como si estuviera listo para arrojarlo hacia el poste de luz que enfrió. Adamant le hizo un gesto a la señorita Blitz. «Prepárate». La muchacha apuntó sus cañones, el nórdico preparó su martillo y el dragón se agachó mientras ella observaba la puerta de metal en el suelo junto a ella. Los ojos del samurái se movían entre todos los héroes mientras la boca de incendios que estaba a su lado comenzaba a formar pequeñas grietas y el poste de luz se doblaba ligeramente en esa curva. El chef no pudo hacer más que quedarse de pie y observar, conteniendo la respiración, mientras lo mantenían en ese lugar. Pasó un largo momento de silencio mientras todos los combatientes intercambiaban miradas. Todos sabían el infierno que estaba a punto de desatarse cuando el rehén fuera apartado. Todos intentaron planificar con antelación cómo reaccionar, un ajedrez mental que avanzaba a 1000 por hora. Pero una vez que la suerte estaba echada, ninguno de ellos podía saber con certeza el resultado. Con una respiración lenta, Kryozen atrajo a su rehén, antes de arrojarlo con todas sus fuerzas. El mundo pareció ralentizarse para Ryuko mientras el chef se dirigía hacia el poste de luz, y el metal se dobló para envolverlo. Un resplandor amarillo brillante salió de los cañones de Miss Blitz cuando Adamant comenzó a correr. Un pensamiento importante vino a la mente del dragón mientras miraba al villano. Veamos hasta dónde he llegado con las bolas de fuego. Bueno gente, ese fue el capítulo número 38, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.